Muy buenas a todos y como siempre os mostramos nuestro agradecimiento por el interés que tenéis en el proceso de planificación hidrológica en la cuenca del Ebro. En este pequeño vídeo os queremos presentar lo que hemos presentado esta mañana en el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. En concreto ha sido en el punto 4, donde hemos presentado esa necesidad de coordinación con las administraciones para elaborar el programa de medidas del plan hidrológico del cuarto ciclo. Esta presentación se centra, por tanto, en esos trabajos que tenemos que hacer entre las administraciones. Por supuesto, luego esto se extiende a todos los usuarios y a toda la sociedad en general, pero en este punto vamos a presentar lo que ha sido esa motivación para hacer ese programa de medidas que tenemos ya que elaborar para el plan hidrológico del cuarto ciclo. La presentación pues tiene esta estructura. En primer lugar hablaremos de los objetivos del programa de medidas del plan hidrológico y la implicación de este órgano, el Comité de Autoridades Competentes, lo que es el órgano y qué responsabilidad tiene en hacer este programa de medidas. En un segundo punto hablaré de los plazos previstos en este año 2026 para elaborar el programa de medidas del plan hidrológico del cuarto ciclo de planificación. Es un año muy importante, estamos en el centro del proceso de planificación y por lo tanto tenemos una responsabilidad importante de hacer el mejor plan y el mejor programa de medidas posible. En el punto 3 hablaremos de la metodología que vamos a seguir durante este año y luego pues centraremos un poco las últimas ideas sobre las conclusiones de esta presentación. Bueno, pues en el punto primero, objetivos del programa de medidas del plan hidrológico, esto no hay más que ir a la normativa, al texto refundido de la ley de aguas. Ese texto tiene un artículo 92 bis en el que habla de los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica. Objetivos medioambientales, ahí tenéis escrito el artículo, obviamente no lo vamos a desmenuzar, pero en esencia lo que nos dice la normativa, lo que nos dice el legislador es que tenemos que perseguir el buen estado de las masas de agua, tenemos que evitar su deterioro y en el caso de las masas de agua protegidas lo que tenemos que hacer es cumplir con esos objetivos específicos que tienen y por los que fueron protegidos. Bueno, pues este mismo artículo, en su punto 2, como veis ahí, dice que los programas de medidas especificados en los planes hidrológicos, que es de lo que vamos a hablar en esta presentación, deberán concretar las actuaciones y las previsiones necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales indicados. Es decir, que ya tenemos aquí una expresión de lo que tenemos que hacer con esos programas de medidas y por lo tanto pues nos tenemos que poner manos a la obra. El propio texto refundido de la ley de aguas nos desmenuza un poquito más este programa de medidas. Nos dice que tiene que haber unas medidas de tipo básico y otras complementarias. Ahí tenemos la definición de la normativa. Las medidas básicas son esos requisitos mínimos que deben cumplirse en cada demarcación y se establecerán reglamentariamente. Aquí lo que se está hablando básicamente son esas medidas que tenemos que hacer sí o sí porque otras normativas nos obligan a ello. Un ejemplo claro es las depuradoras. Tenemos unas normas, unas directivas de depuración, todo un ordenamiento jurídico que la desarrolla en cada Estado miembro y por lo tanto tenemos que hacer las depuradoras que establece esa directiva europea y por lo tanto esa es una medida básica, una medida que hay que hacer porque sí, pero además de eso pues podemos necesitar hacer otro tipo de medidas que sean necesarias para llegar a esos objetivos medioambientales, para llegar a ese buen estado y entonces ahí aparecen esas medidas complementarias que son esas que hay que hacer además de las que tenemos que hacer porque nos obligan otras normas. Muy bien, nuevamente este artículo nos dice que el programa de medidas se integrará por las medidas básicas y complementarias en el ámbito de las competencias en que cada administración competente en protección de las aguas tiene que desarrollar esas medidas. Aquí ya vemos el planteamiento claramente. Las administraciones que velan por la protección de las aguas tienen que establecer una serie de medidas, cada una según su competencia, y todo eso tiene que reunir en el programa de medidas para ir todos a una en esos objetivos medioambientales que hay que cumplir. El programa de medidas además se incorporan también las medidas de tipo de satisfacción de las demandas. Ya sabéis que eso es un objetivo también de la planificación hidrológica. El objetivo es doble, conseguir el buen estado y satisfacer las demandas de agua, como es lógico, y por lo tanto, jugando con esos dos elementos, en las medidas también tenemos un apartado que es de medidas de satisfacción de las demandas y por lo tanto, pues ahí tenemos el planteamiento a desarrollar. Para ello tenemos
un órgano que es el Comité de Autoridades Competentes, regulado por el Real Decreto 126/2007, en el cual, entre otras cosas, pues establecen las atribuciones, las funciones del Comité de Autoridades Competentes, que entre sus varios puntos pues hay un punto 3 que hace referencia a la atribución del comité en el proceso de planificación hidrológica, que es lo que se recoge en esta transparencia. Fijaros que se dice que este comité tiene que facilitar y garantizar la aportación de información por parte de las autoridades competentes para elaborar el plan hidrológico, es decir, hay que ser un órgano para facilitar y para que fluya esa información necesaria, y luego también para que haya la cooperación necesaria entre autoridades competentes para hacer el esquema de temas importantes y para hacer el programa de medidas y incorporarlo en el plan hidrológico, con lo cual pues tenemos este órgano en el cual nos hemos reunido esta mañana y al cual hemos explicado que esta necesaria aportación de información y cooperación pues ahora más importante que nunca, y por tanto que le demos toda la importancia que tiene. En este punto pues hacemos referencia al proceso de planificación en el que estamos ahora embebidos. Fijaros que comenzamos con el plan hidrológico vigente que se aprobó en el 2023. A la vez que se aprueba un plan hidrológico, comienza el proceso de revisión. Durante el plazo de ejecución de ese plan, del 23 al 27, estamos en proceso de revisión, un proceso largo, un proceso con mucha participación. En este proceso, respecto al programa de medidas, que es lo que nos ocupa en esta presentación, tenemos un hito principal, que es la elaboración del esquema provisional de temas importantes, que fijaros que inició su consulta pública en noviembre del 25, con lo cual ahora estamos en pleno proceso de consulta pública, aquí tenéis la flechita que nos lo indica, con el objetivo de establecer un programa de medidas a finales de octubre del 2026. Es decir, estamos en un momento muy rico en el cual tenemos que revisar el programa de medidas actual y redefinirlo para el horizonte 28-33. Ese borrador de propuesta del plan que tenga ese programa de medidas en octubre del 26 será sometido a su vez a 6 meses de consulta pública, con la idea de que tras un proceso también de debate y de informes de distintos órganos, en diciembre del 27, si todo va según lo previsto y lo deseado, pues tendremos ya el nuevo plan hidrológico para el cuarto ciclo con el nuevo programa de medidas. ¿De qué manera vamos a definir el programa de medidas durante este año? Bueno, pues partimos del programa de medidas del plan vigente, del plan 2022-27. Entonces la idea es sobre este plan ir incorporando las nuevas medidas que se requieran para satisfacer esos objetivos de la planificación y eso sí, ir eliminando las que se han terminado, obviamente, y eso es un gran éxito, eliminar las que se han terminado, puesto que se han terminado, pero también pues las que no se han iniciado y que sean susceptibles de ser descartadas, pues también esas hay que eliminarlas, es decir, quitar lo terminado, quitar lo no iniciado que ya se vea que no tiene sentido o que no es necesario o que no puede hacerse, y incorporar las nuevas medidas que vayan apareciendo. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos en primer lugar el proceso de los temas importantes, que es todo un proceso de participación en el que estamos ahora embebidos. El proceso de temas importantes comenzó en noviembre de 2025 con el inicio de la consulta pública. Vamos a estar durante 6 meses analizando, evaluando, hablando, de manera que el análisis de esos temas importantes nos va a permitir ir identificando las medidas necesarias para cumplir los objetivos del plan. Ese esquema provisional de temas importantes en septiembre ya se convertirá en esquema de temas importantes y todas las medidas que vayamos viendo necesarias se incorporarán en el programa de medidas, de manera que se enriquecerá el programa de medidas, se eliminarán las que se han hecho, como decía antes, se eliminarán las que no se han hecho y que se vea que no deben estar por el motivo que sea, y con el nuevo programa de medidas pues tendremos ya el borrador del plan que se presentará a final del 2026, nuevo proceso de participación pública, en el Consejo del Agua lo informará previsiblemente en torno a julio del 27 y luego ya pasará su aprobación en diciembre del 27 por el Gobierno de España. Este sería un poco el panorama y el trabajo que tenemos por delante. En este proceso de temas importantes vamos a tener, hemos planificado ya un conjunto de reuniones temáticas. Empezaremos por una jornada de presentación general de los temas importantes el 9 de febrero, el lunes 9 de febrero. A partir de entonces, cada lunes, en horario de 12 a 2, vamos a estar desgranando
por parejas los temas importantes con la idea de hacer una presentación inicial de lo que es el tema, el contenido, el enfoque que le hemos dado y luego pues recoger pues ideas, hacer un debate de lo que los que queráis participar pues ahí tengáis que decir. Por supuesto de ahí saldrán la alternativa digamos más razonable y la alternativa pues al final lo que es un conjunto de medidas que deberán de ir al programa de medidas y nuestro objetivo por tanto debe ser alimentar este programa de medidas con todo este proceso de participación que por lo tanto pues tenemos ahí mucho trabajo por delante. Por otro lado, sí que presentamos otro análisis que vamos a hacer en paralelo al proceso de los temas importantes, en el cual con esta figura me interesa sobre todo el concepto, no pretendo que la leáis, pero simplemente el esquema de trabajo pues es algo así como esto que se presenta aquí. En primer lugar vamos a ir masa de agua por masa de agua, recogeremos la presión que hay sobre la masa de agua, ya sabéis pues tipo de actividad humana que presiona el territorio, pues regadíos, uso urbano, ganadería, etcétera, extracciones. Sobre ello lo que veremos es si la presión es alta, media o baja, que es lo que tenemos aquí en esta tabla. Luego tenemos la valoración del estado con estas potentísimas redes de control que tenemos en todo el territorio, que nos dicen si las masas de agua cumplen con esos indicadores de tipo ecológico, físico-químico, químico, y por lo tanto al final tenemos una valoración que es el estado final. Color rojo es que no cumple y por lo tanto hay que hacer algo. Aquí tenemos en esta columna el indicador que no cumple, no es lo mismo que incumpla el nitrato, que incumpla un amonio, los problemas son distintos y por lo tanto las soluciones deben ser distintas y por lo tanto hay que estudiar muy bien el indicador que no cumple y luego por tanto hay que definir las medidas para corregir esa situación y en función de las medidas pues habrá que establecer si esa masa de agua podrá llegar al buen estado o ya renunciamos a que llegue al buen estado porque ya vemos que técnicamente no podemos hacerlo o las medidas serían con un coste elevadísimo, eso se llama objetivo menos riguroso y bueno, ese es el debate y es el meollo del proceso de elaboración del plan, es analizar el estado, evaluar las medidas necesarias y al final definir el objetivo que queremos para cada masa de agua. Esto lo venimos haciendo en cada plan hidrológico y por lo tanto en este pues nuevamente pues va a ser un tema central que intentaremos hacer con la máxima responsabilidad y con el concurso y acuerdo de todos. Bueno, esta conclusión termina aquí. Las ideas centrales han sido que en octubre del 2026 tenemos que tener una propuesta de programa de medidas. Para hacer ese programa de medidas hay que colaborar y hablar mucho entre todos, entre todas las administraciones, para poder definir qué medidas vemos que se puedan hacer y por supuesto que tengan viabilidad técnica y viabilidad financiera, es decir, que se puedan, de verdad que sean medidas financiables si esto es requerido por las administraciones o por los usuarios en cada caso. Por lo tanto hay que trabajar en esa viabilidad económica de las medidas que pongamos y para ello pues desde luego va por un lado hay un trabajo de tipo técnico entre responsables de cada organismo competente que bueno, son los que van hablando y trabajando los temas, pero luego por supuesto pues los que son las entidades tienen que ser muy conocedoras del proceso al máximo nivel y aportar pues todo tipo de medidas e ideas para poder trabajar en esas actuaciones que nos lleven a cumplir con esos objetivos de la planificación, ¿no? Con ese cumplimiento de las garantías del uso del agua y con ese cumplimiento del buen estado. Y ese es el reto que tenemos todos entre manos y como veis con un horizonte muy concreto, por lo tanto hay que ser muy eficaces en el trabajo. Muchas gracias por la presentación, espero que os haya interesado.